Cordial saludo, mi nombre es Sheila Pascuales y a continuación voy a hacer la presentación de la integración de la teoría educativa dentro de la asignatura Definición teórico-conceptual en el marco de la investigación. Teniendo en cuenta que el trabajo busca crear una propuesta para desarrollar la alfabetización emocional en estudiantes de pregrado de modalidad virtual, es importante considerar estas características y en razón a estas se buscaron fuentes, estudios, base de datos científicos, buscando sustentar como categoría principal la alfabetización emocional y como categorías secundarias la inteligencia, la educación y las competencias socioemocionales. Dentro de las teorías educativas, la primera a nombrar es el aprendizaje significativo de Ausubel, entendiendo que si vamos a trabajar un programa de alfabetización emocional es necesario establecer ese enlace, esa conexión entre las vivencias y los conocimientos previos y las vivencias y conocimientos nuevos. A través del aprendizaje contextual aportamos al programa el hecho de considerar que cada uno desarrolla su inteligencia emocional desde su propio contexto, sus particularidades sociales, culturales, sus propias vivencias, entendiendo que esto también se nutre a través del constructivismo de Breuner, en donde partiendo de este contexto y partiendo de este aprendizaje significativo, cada una de las personas se alfabetiza emocionalmente desde su propio ritmo, desde sus propias necesidades y nuevamente, repito, desde sus particularidades. Es indudable que la sociedad en la que vivimos actualmente requiere responder a esos retos y a esos elementos tecnológicos. Por lo tanto, integramos dentro de las teorías educativas el conectivismo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del aprendizaje social, ¿sí? Y que implica que el trabajo colectivo tiene un impacto en ese proceso de alfabetización emocional, en un sentido desde mi yo hacia los demás, pero también desde los demás hacia mí. Entonces, todas estas teorías educativas sustentan, sientan los cimientos, las bases de la alfabetización emocional. Considerando las características de la población a impactar y de los elementos conceptuales propios del programa de alfabetización emocional, se hizo una indagación acerca de estudios empíricos que nos podían dar elementos tanto conceptuales como metodológicos para sustentar nuestro trabajo. Dentro de estos tenemos la alfabetización emocional en educación superior de Estrada, la cual nos da unos elementos importantes acerca de esos factores relevantes relacionados con la alfabetización emocional y el proceso de educación y educación superior. El segundo es bienestar y educación emocional en la educación superior de Gordillo, en la cual ella presenta una interrelación entre los elementos socioemocionales y el rendimiento académico, lo que nos permite concluir que es importante integrar dentro de la dinámica curricular el componente emocional. El tercero es la regulación emocional en el docente de educación superior de Caro y Niño, y es importante considerar los diferentes actores del proceso educativo, dentro de los cuales tenemos los docentes, es decir, no solamente se debe buscar impactar en los estudiantes, sino también en los docentes, porque estos hacen parte de esa dinámica. El cuarto trabajo es la formación de competencias socioemocionales en los estudiantes de la carrera de educación básica de la Universidad Nacional de Muñoz y Torres. También nos nutre esos elementos a considerar dentro de los estudiantes, así como el trabajo de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de pedagogía en Veracruz de Sánchez y el rol de la educación emocional y su impacto en los procesos cognitivos y el aprendizaje de los educandos, que también nos dan elementos que permiten nutrir y tener en cuenta todos esos factores que hay que considerar en el proceso de alfabetización. Y por último, el análisis conceptual desde unos autores muy puntuales, considerando tanto la categoría principal como las secundarias. Tenemos a Vizquerra y a Goleman, que nos hablan de la educación emocional y del bienestar desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista social. Tenemos a Garni, que nos habla acerca del desarrollo de las competencias emocionales, entendiendo que estos hacen parte de la adquisición educativa de las personas como parte de una comunidad y de una sociedad. Tenemos también la inteligencia emocional en la aplicación de la crianza y la educación de Salovey, Caruso y Cherkassky, en donde nos dice que precisamente en aras de buscar esa persona integral
ese ser humano que dé respuesta a los retos que constantemente les presenta una sociedad actual que es dinámica, cambiante, intercomunicada, interconectada. Es necesario abordar las inteligencias emocionales. Tenemos el trabajo de Paul Ekman, que nos habla acerca de las competencias emocionales, entendiendo que el ser humano tiene unas necesidades particulares en cuanto a su proceso educativo, pero también en cuanto a su proceso social, y que son precisamente esas competencias emocionales las que le dan un soporte para poder hacer frente. Finalmente podemos concluir que, como evidenciamos en el análisis referencial y conceptual, el abordar en la educación los elementos relacionados con la inteligencia emocional, las competencias socioemocionales y la educación emocional es relativamente nuevo. Es por eso que evidenciamos tanto a autores de estudios empíricos como a autores conceptuales muy recientes, lo que implica que estamos respondiendo a las nuevas realidades y a los nuevos requerimientos de la sociedad actual. Muchas gracias.